nuevo currículo escolar propuesto por el Ministerio de Educación y discutido en una consulta nacional por la calidad educativa comprende 7 ejes de aprendizaje enmarcados en el Plan de la Patria: lengua, cultura y comunicación, memoria, territorio y ciudadanía, matemáticas, ciencias naturales, lenguas extranjeras. Educación para el trabajo y educación física son las nuevas asignaturas que se impartirán en los centros educativos públicos del país. En el caso de los privados, entrará en vigencia para el periodo escolar 2017-2018. Las materias actuales serán incorporadas en algunas de estas áreas. Tal es el caso de física, química y biología, que estarán en ciencias naturales. Además, el horario estará comprendido entre las 7 de la mañana y las 5 de la tarde. El gremio docente desestimó este nuevo sistema por considerar que se estaría desmejorando el nivel educativo debido a que se disminuye la cantidad de objetivos al fusionar materias en un solo eje, lo que también deja en evidencia el déficit de docentes que existe en los planteles educativos. Hola amigos, buenas noches. Como todas las noches, por supuesto, aquí está su espacio Reporte Estelar. Hoy analizando el tema de la educación en función a esta reforma del currículo educativo, una nueva propuesta que se ha lanzado desde el Ejecutivo Nacional, específicamente desde el Ministerio de Educación. Desde el año 2014 se viene analizando la situación de la educación en Venezuela en función de esta consulta de la calidad educativa que arrojó unos resultados que algunas ONG e integrantes del magisterio venezolano no terminaron conociendo y que da ahora con esta nueva propuesta de cambio del currículo educativo para la educación pública. En este caso, es una propuesta que fue aprobada por el presidente Nicolás Maduro y que extiende, como lo vieron en el micro que acabamos de observar, extiende las horas de estudio y también agrupa, según lo que ha trascendido en las informaciones, algunas materias en zonas educativas o formas de agrupar estas materias para darlas de una sola manera en el año escolar. Nosotros vamos a estar analizando, por supuesto, todas las incidencias de esta nueva propuesta de cambio del currículo educativo, por supuesto, contando con su participación y, por supuesto, las preguntas que vamos a colocar a su disposición para que ustedes, a través del hashtag que vamos a estar posicionando la noche de hoy, nos diga qué opinión tiene usted sobre la modificación del currículo educativo para el periodo escolar 2016-2017. Todo esto lo puede comentar a través de la etiqueta o el hashtag Reporte Currículo. También nos puede decir cómo considera usted que la medida con respecto al cambio del currículo educativo mejorará la educación en Venezuela, la hará una educación de calidad. Nos puede comentar a través del hashtag o la etiqueta Reporte Currículo. ¿Cuál cree usted que es el objetivo de esta modificación del currículo educativo para el periodo escolar 2016-2017 propuesto por el Ejecutivo Nacional? Coméntelo con la etiqueta o el hashtag Reporte Currículo. Nosotros, mientras tanto, vamos a iniciar con este análisis, colocándole a ustedes parte de las consideraciones que tuvo justamente el ministro de Educación, Rodolfo Pérez, quien señaló que el proceso de transformación en el currículo escolar se va a estar implementando en todas las unidades educativas en este periodo escolar. El presidente de la República nos orientó que iniciáramos y que profundizáramos el proceso que se inició en el año 2014 con motivo de la Consulta Nacional por la Calidad de la Educación, ¿no? Donde surgieron ahí un conjunto de orientaciones y que nos permitió que en el año 2015-2016 nosotros pusiésemos en experimento, en desarrollo, un proceso de transformación de lo que se hace, la dinámica escolar en liceos y en instituciones técnicas. 68 instituciones de todo el país implementaron un cambio en la forma de organizar la actividad escolar y nos dio extraordinarios resultados, incorporando a docentes de estas instituciones a la formación, incorporando la formación, la planificación y además los procesos de evaluación. Nosotros en este año escolar estamos extendiendo el proceso de transformación curricular a todas las instituciones del país, en todos los niveles y modalidades, haciendo especial énfasis en la educación media y en la educación técnica. Cabe destacar que lo que ha trascendido en las informaciones que se han dado desde el mismo Ejecutivo Nacional han dicho que van a colocar este nuevo diseño curricular
en una prueba piloto en 52 unidades educativas y hay alrededor de más de 5.500 unidades educativas en el país. Hay que ver también y analizar el tema de la infraestructura escolar, a ver cómo está para albergar esa cantidad de niños, niñas y adolescentes durante este día completo que se extendió la jornada de estudio. Pero para también, según organizaciones no gubernamentales, la consulta realizada en el año 2014, a la que hacía referencia en el sonido pasado el ministro de Educación, Rodolfo Pérez, el diseño curricular, así como las pruebas realizadas durante el año escolar pasado, no fueron lo suficientemente públicas y no tienen la suficiente validez o la confianza como para ponerlas justamente en práctica en los contenidos y las materias de extensión. Solamente participaron en esa consulta algunos planteles y eso por supuesto hace que haya muchos planteles, por ejemplo los privados subvencionados, los privados y muchos de los mismos nacionales que no han sido consultados y por lo tanto no conocen cuál es el contenido del documento. Después de eso se empezó a presentar ya un documento más elaborado en septiembre del 2015 y con eso se hizo un piloto que inicialmente era en 217 planteles y terminó siendo en 68. Ese piloto, por ejemplo, no se conoce cuáles fueron las bases con las que se montó, no se conoce cómo fue la experiencia ni cómo fue monitoreada, tampoco se conocen los resultados ni qué modificaciones se hacen a partir de esos resultados a la propuesta que hay. La forma como está presentado y cómo se desarrolló el proceso ha dejado mucho que desear y ha generado mucha incertidumbre y mucho malestar, sobre todo porque se vende como que se consultó a todo el mundo y no se consultó a todo el mundo. Muchas de las cosas que antes eran contenidos en el currículum, en el tradicional, en el oficial, que eran currículum que respetaban todas las corrientes de pensamiento y que buscaban la formación de un individuo crítico, se han convertido en la formación de un individuo criticón que lo que hace es criticar el capitalismo. Los grupos estables deberían ser como todos los grupos, pues grupos que están asociados al desarrollo de las artes, al desarrollo de la ciencia, complementarios a la formación más académica y más formal. O sea, que haya una formación más formalizada y una formación más informal para que los estudiantes tengan la posibilidad de desarrollar su curiosidad y de aplicarla en la lógica de toda la educación, ¿no? En esta lógica curricular no queda muy claro y yo lo que quiero hacer mucho énfasis es que para poder tener una posición precisa sobre cada uno de los componentes que el Ministerio está incorporando en este currículum, el Ministerio tiene que entregar un documento que esté mejor desarrollado, mucho más explicado, con mucha más precisión y que no se maneje solamente con las presentaciones o con los documentos alternativos. Observamos que desde las distintas visiones en las cuales se está observando esta situación con respecto al currículo educativo, no se está negando que deba ser modificado. Lo que se está criticando es la opacidad en la información y es tan delicada porque estamos hablando de la formación de toda nuestra juventud, de toda nuestra niñez. Vamos a observar una gráfica de inmediato, justamente que la van a tener en sus pantallas, que nos relata la postura del viceministro de Educación, quien afirmó que el nuevo currículum educativo será más exigente. Destaca el viceministro de Comunidades Educativas y Unión con el Pueblo, Jason Guzmán, que aclaró que es mentira que se vayan a eliminar las asignaturas de matemática, biología, química y física con el proceso de transformación curricular. En sus palabras dijo, estas han sido incorporadas al área de formación de ciencias naturales y aseguró que el nuevo currículum escolar es más exigente que el que se aplica actualmente en el sistema educativo. Así lo ha dicho este viceministro de Comunidades Educativas y Unión con el Pueblo. Pero para el secretario nacional de Educación del Partido Un Nuevo Tiempo, Robert Rodríguez, califica como irresponsable la aplicación de este currículo educativo porque, según él, afirma que tiene un alto contenido político. Este currículum plantea, por ejemplo, cosas como que el horario debe ser de 7 a 5 de la tarde, cuando sabemos que más bien las escuelas bolivarianas, los Simoncitos y muchos liceos han tenido que
limitar, cortar por la mitad los turnos, lo cual nos parece una tremenda exageración. Además, es simplemente propaganda, como es desde el año 2004 el tratar de implementar esto. Es la quinta vez que el gobierno trata de implementar una reforma en educación media que ciertamente es fundamental y necesaria, pero que no se puede hacer de este modo. Además, implica cambiar las condiciones laborales de los docentes, que por ninguna parte aparece tampoco la posibilidad de cambiarlas. Entonces, nos parece tremendamente irresponsable. Una universidad del mundo forma profesores, en biología, física, química, matemática, juntas. Y eso es lo que este gobierno pretende, reconocer que como no hay profesores de áreas fundamentales, entonces ahora vas a agrupar esas áreas en educación media. ¿Cómo vamos a formar un muchacho egresado de bachiller para que entre a ser ingeniero, para que entre a ser médico, si nunca va a haber química, realmente nunca va a tener un verdadero profesor de física, sino que va a tener una suerte de profesor todero? Profesores del Pedagógico de Caracas, que es la casa de estudio por excelencia para la formación de los maestros y los docentes en el país, han informado sobre una merma significativa en el ingreso de personas que quieran cursar esta carrera como una profesión, como la profesión universitaria de la docencia. Todo esto por los bajos costos de los salarios para trabajar en el sistema educativo nacional. Pero según Antonio Ecarri, presidente de la Fundación de la Casa Arturo Uslar Pietty, el nuevo diseño del currículum es un paso más en la dirección incorrecta, así lo ha dicho Ecarri, para la formación de los jóvenes, considerando además que es necesario reformular este diseño educativo. En primer lugar, estamos frente a un hecho criminal, porque aquí estamos condenando a los niños más pobres de Venezuela, a los que no tienen cómo pagar un colegio privado, porque las clases media, la clase alta venezolana, pues tiene cómo resolver. Pero cuando a un niño, a la educación pública oficial venezolana, donde van el 80% de los niños de Venezuela, los sometemos a un proceso de adoctrinamiento, de piratería y de improvisación, pues estamos haciendo un hecho criminal, porque estamos generando toda una clase llena de miseria, de atraso y de ignorancia en pleno siglo XXI. La escuela venezolana hoy es una escuela colapsada, en ruinas, vetusta, muy vieja, antigua, y que no representa para nada la nueva era de la tecnología, del conocimiento, de la información. El concepto de la escuela venezolana de hoy es un concepto de la escuela de la revolución industrial, que lo que formaron eran obreros y trabajadores. Ahora todo esto está cambiando con la era de la información y la era de la tecnología. La nueva sociedad venezolana, pues evidentemente necesita la readaptación de un sistema educativo, pero ahora bien, aquí el problema es de fondo. El problema lo tenemos en el plan de la patria. El plan de la patria es un plan equivocado, y este sistema educativo lo que hace es seguir impulsando la pobreza y la exclusión social, porque siempre van a haber unos niños mejores preparados, mientras nuestros niños de los sectores populares continúan con esta pésima, con esta paupérrima, con esta pobre educación. Entonces, evidentemente, lo que va a ensancharse aquí son las brechas sociales, y vamos a tener unos problemas mucho más profundos de país. Gracias por seguir con nosotros en Reporte Estelar. Por supuesto, recordarles que deben escribir sus opiniones sobre el currículo educativo, su visión que tienen sobre la educación y la calidad educativa en Venezuela a través de la etiqueta #ReporteCurrículo. #ReporteCurrículo. Nosotros vamos a revisar ahora la visión que se tiene en los estados de este diseño curricular, esta propuesta de cambio de diseño curricular, que no se está negando que deba hacerse la propuesta, pero hay opacidad en la información y se denuncia una alta carga política en los conocimientos o en el diseño que se está generando o se está proponiendo desde el Ejecutivo Nacional. De inmediato vamos al estado Miranda. Diputados de Miranda denunciaron que la adecuación curricular obedece a razones políticas y coloca de lado las necesidades formativas de los niños, niñas y adolescentes esenciales para impulsar el desarrollo. Ana Karina Santos nos tiene los detalles. Agradecemos el siguiente contacto con el estudio de Reporte Estelar. A mi lado se encuentra la diputada Clara Mirabal, representante de la Comisión de Desarrollo Regional del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Miranda, quien nos ofrecerá sus apreciaciones sobre la adecuación del currículo escolar. Veamos. Nosotros hemos ido reuniéndonos con representantes y la preocupación se ha aumentado, pero también le hemos hecho una alerta sobre la decisión del Ministerio de Educación, que ya arrancó el año pasado y que sobre todo se acentúa en periodo vacacional el tema de la adecuación del currículo escolar. Nos preocupa sobremanera el adoctrinamiento que pretenden implementar en las instituciones educativas. Ya van más de 174 escuelas a nivel nacional que van a ser adecuada a este nuevo currículo escolar, eliminando asignaturas como biología, matemática, física, química,
ciencias de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que nos deja a nosotros como representantes? Esto ocuparía de primer año a quinto año. La preocupación de la mayoría de los representantes y lo que nos llama poderosamente la atención es cuál va a ser la educación y la formación que van a tener los futuros profesionales. Este llamado de atención también va para los universitarios, porque hemos visto como el currículo escolar ha ido disminuyendo no solamente en la calidad de la preparación del estudiante, sino también ha ido disminuyendo en la calidad de los profesionales que vamos a tener a futuro, y nuestro futuro está en nuestros estudiantes. Bien, estas han sido parte de las declaraciones de la diputada Clara Mirabal, quien además hizo un llamado a los directores de las instituciones educativas a que se pronuncien al respecto. De esta manera y con este aporte despedimos nuestro contacto con Reporte Estelar. Elvis Rivas también comparte con nosotros información referente al tema educativo en el estado de Mérida. Gracias, Estudios, por el contacto. Buenas noches, amigos de Reporte Estelar. En el estado de Mérida, el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Educación, Máximo Briceño, considera que la modificación del currículo escolar perjudica directamente la formación integral del estudiante. En relación con el sistema educativo es bueno aclarar que una cosa es el Estado de Derecho y otra es el gobierno. Los gobiernos se eligen cada tanto tiempo para que administren los países. Pero el Estado de Derecho comúnmente tiene sus leyes que son muy estables, como la Constitución Nacional, la Ley Orgánica de Educación, el Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente y toda esa serie de resoluciones. Pero nada puede estar por encima de la Constitución. ¿Qué hizo el gobierno? Viola la Constitución cuando no respeta que el inicio del año escolar debe hacerse el primer día hábil de la segunda quincena del mes de septiembre. No, de pluma y porrazo lo envió para el 26, violentando la norma. Incluso ese instrumento legal es de Hugo Rafael Chávez Frías. No es que lo está inventando el dirigente desde Mérida, pero violentó la norma, violentó el Estado de Derecho. La Constitución establece en el 104 que el ingreso de personal docente a las aulas de clase tiene que hacerse por la valoración de los méritos. Me refiero al concurso para ingresar al servicio educativo. Tampoco lo aplica hace 18 años. Quiere decir que el gobierno viola nuevamente el Estado de Derecho. Pero además de eso, no conforme con eso que está haciendo, dice que va a modificar la pensa de estudio. Cuando usted modifica el pensum de estudio, puede estar modificando la formación integral del muchacho, que está establecido en la Carta Magna, que el estudiante tiene que adquirir dentro del sistema educativo una formación integral. Si tú le quitas biología, química, física, el inglés mismo, pues está violentando la formación integral del muchacho. Los está colocando en minusvalía, porque ¿cómo es posible que un muchacho después quiera estudiar ingeniería y no tenga formación adecuada en matemática, en química, en física? Y si quiere estudiar alguna vez en su vida aeronáutica o astronomía, pues lógicamente que este muchacho tiene serias limitaciones, porque dentro de lo que es la formación integral no se le brindó la oportunidad de tener la suerte de tener laboratorio en las distintas áreas del saber, y especialmente en las ciencias naturales, que no solamente es biología. Ojo, señor ministro, ciencias naturales no solo es biología. Recuerde que están las otras ciencias, la del movimiento, el desplazamiento, la física, la de la experimentación, la investigación, que es la química. Creo que la ignorancia supina del ministro produce cierta sospecha a todos los que hacemos docencia, y nos preocupa mucho porque una persona que no esté preparada para dirigir un ministerio tan importante como es el Ministerio de Educación no puede llevar a cabo la política educativa del país, que es la formación del recurso humano para el aparato productivo. Por eso, desde Mérida le decimos: hay un Estado de Derecho y ustedes como gobernantes están obligados a respetar ese Estado de Derecho. Según el dirigente gremial, para que el Estado venezolano realice cualquier modificación del sistema educativo debe respetar lo establecido en la Carta Magna. Con esta información retornamos a los estudios. Ahora nuestro compañero Carlos Peñalosa nos trae las distintas visiones que tiene el magisterio venezolano sobre esta propuesta de cambio del currículo educativo. Carlos. Gracias, Manuel. Desde el Sindicato Nacional Fuerza Unitaria Magisterial aseguraron que el nuevo diseño curricular permitirá la independencia tecnológica y la transformación de las escuelas y docentes hacia un proceso de integralidad. Es necesario que el día de hoy la escuela por fin tenga la potencialidad y la fuerza para, desde la transformación, no solamente curricular, porque es como una trampa, ¿no? Eso de que el cambio es curricular y no me consultaron. A los padres y representantes, a los estudiantes se les viene ejecutando la consulta. Y la consulta no es nada más para hablar de la asignatura. Sí, la asignatura en este caso va a ser una asignatura que es matemática, o es física, o es química. Es el contenido que tiene la asignatura que debe adecuarse a las categorías, en este caso científicas, tecnológicas, y a las categorías
sociocultural y económica que estamos viviendo. Necesariamente nosotros tenemos que pasar de una educación segmentada a una educación integral, que es lo correcto. Qué bueno sería que un hijo de uno sepa resolver un problema eléctrico en la casa sin necesidad de que tú llames al técnico, o un problema de plomería, o un problema mecánico. Sin embargo, la Federación Venezolana de Maestros ratifica que no están dadas las condiciones para revisar el diseño curricular, ya que no se han resuelto los problemas estructurales socioeconómicos de los docentes. Para nosotros en la Federación Venezolana de Maestros, una reforma curricular debe tener como eje central al docente, que es quien realmente va a ejercer las funciones para que se dé esa reforma curricular. Y nosotros, los problemas estructurales del docente en este momento no están resueltos. Entonces, todos estos elementos que conforman lo que nosotros hemos llamado salario social no se ha cumplido en el contrato colectivo. Y mientras esto no se cumpla, el poder adquisitivo del educador que viene dado por el monto de los salarios y los aumentos que se dan, indudablemente que sigue en franco deterioro. Por eso creemos que los problemas estructurales del docente deben resolverse para que una reforma curricular tenga éxito. Nosotros creemos que la estructura organizativa para que se dé esta reforma curricular no está dada. Es decir, los colegios, aun cuando se anuncian o nos anunciaron que van a inaugurar unos colegios, no sé cuántos, no sé dónde están, pero no nos dicen dónde están los colegios ni cuántos son. Orlando Alzuro agregó que en los próximos días se reunirá con representantes del Ministerio de Educación para obtener más información referente a este nuevo diseño curricular. Aporte que podemos hacer y con ello el contacto va nuevamente con ustedes en el estudio de Reporte Estelar. Continuamos con más de Reporte Estelar, esta noche analizando toda la dinámica y las posiciones que se tienen con respecto a la propuesta de diseño de currículo para implementarlo. El currículo educativo para implementarlo en este año escolar. Alexis Ramírez, quien es el coordinador general de la organización gubernamental Escúbitu y asesor de FENASOPADRES, denunció que las modificaciones que comprenden las cargas horarias y el contenido en el nuevo diseño curricular representan una violación al derecho a la educación. Aquí ya empezando estamos violando el pacto de la no discriminación en la educación, del cual Venezuela es signatario. Esa es una violación a un derecho humano porque estamos teniendo estudiantes de primera y estudiantes de segunda. Y la única razón por la cual existe esta diferenciación es por el número de aulas disponibles. O sea, si usted está en un plantel que tiene bastantes aulas, entonces, bueno, usted le van a dar 44 horas. Pero si usted tiene un plantel donde hay demasiados alumnos para el número de aulas que hay, entonces le van a dar 34 horas. Esa es una discriminación inaceptable. Entonces, si yo no tengo suficientes aulas, la legislación de derechos humanos establece que la falta de recursos no es causa para que el Estado deje de cumplir sus obligaciones en derechos humanos. Y la discriminación en la educación es una violación a los derechos humanos. Y los contenidos, primero, tienen que ser acordados tanto con los docentes como con los padres, porque aquí se están imponiendo unos contenidos y otra vez la legislación de derechos humanos en lo que refiere al derecho humano a la educación tiene varias características de accesibilidad, pero una de las características principales del derecho a la educación es la aceptabilidad. Y la legislación internacional de derechos humanos establece que la educación debe ser aceptada por los padres, por los docentes y por los alumnos. Las diferentes visiones que hemos mostrado acá en Reporte Estelar nos dicen que debe haber un gran consenso nacional y un diálogo nacional de manera de adelantar este nuevo diseño curricular sin dejar al lado ninguna de las visiones y tampoco tener inclinaciones políticas. Nosotros nos vamos a despedir, no sin antes invitarlos a que se queden a ver todo el resumen de noticias con Juan Eleazar y Mariana, que ya se encuentran en el estudio. Nosotros nos vemos mañana hablando sobre el humor viral. Los invitamos mañana a que nos sintonicen a las 8:30 por acá por Globovisión. Buenas noches.